Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El tema sería dispositivo de entrada y salida. Sería del monitor y la pantalla. Mi nombre es Cristian Hernández. De la licenciatura en Ciencias Computacionales de la materia Organización de Computadoras. Primero, ante nada, sí que es un monitor. Dice que un monitor es un dispositivo mediante el cual los usuarios pueden comunicarse con el ordenador, recibiendo datos desde este. Y la pantalla es la que muestra la información del equipo, como imágenes y textos que son generados gracias a una tarjeta de video que se encuentran en el interior de la torre del computador. Vamos a hablar sobre el monitor CTR. Dice que este tipo es analógico. Hoy en día está totalmente obsoleto, que ya no se trabaja. Y que tenía ese monitor que funcionaba con señales analógicas, mientras que el resto del ordenador funcionaba con señales digitales. Y esto era básicamente posible porque la tarjeta gráfica disponíamos de un convencedor digital analógico. Obviamente que este transformaba la señal digital de la CPU, enviaba al monitor en las correspondientes señales analógicas que entendían el monitor. Dice que este tipo de monitor basaba su funcionamiento en el tubo de rayos catódicos. Dice que era un dispositivo capaz de lanzar electrones sobre la parte interior de la pantalla. Está basada recubierta de puntos de fósforo que eran excitados cuando los electrones indicaban sobre ellos emitiendo luz. Y el tubo de rayo catódico es un elemento clave para el monitor CTR, ya que en ella no podía transmitir lo que era la imagen, se puede decir. Dice que un extremo del tubo se colocaba varios cátodos, cada uno de los cuales emitían una luz electrones, los cuales impactaban sobre los puntos de fósforo que se encontraban en los extremos del tubo, que resultaba ser el interior de la pantalla. Dice que cada fósforo impactaba emitía luz y de esta manera componiendo la imagen de punto a punto. Podemos checar una imagen del tubo de rayos de cátodo, de cómo trabajaba. Dice que otro funcionamiento del monitor CTR, que era extraer el electrón del cátodo trabajando con voltaje muy altos, resultaban mortales, por lo que estos monitores habían que manipular de manera adecuada por técnicos especializados. Dice que el tubo estaba recubierto en sus interiores por una capa de grafito que cerraba el circuito y devolvía el electrón del haz al cátodo. Dice que también los circuitos del control compuesto por las placas con unos electroimanes enfocaban y desplazaban el haz de electrones que corrían en la pantalla iniciarían en los puntos de fósforo que nos interesaba, que emitían luz y ponían la imagen punto a punto. Dice que hablaremos de los monitores LCD. Dice que aparecieron en los 70 a la venta de los primeros monitores LCD. El acrónimo en inglés sería Liquid Crystal Display, que rápidamente fue sustituida por los monitores CTR. Estos dispositivos deben su nombre al elemento fundamental que permite su funcionamiento de cristal líquido. Se trata de un material que permite no pasar a luz según su polarización. El aspecto que tenía era que los monitores LCD no tenían la profundidad ni el peso de los monitores CTR, eran menos pesados. Dice que empezábamos a hablar de las pantallas planas que ocupaban menos espacio de la mesa de trabajo y se podía colgar en la pared, pero lo que sin duda supuso la ventaja definitiva de estos dispositivos era que tenían que ser integrados en nuevos dispositivos como portales o teléfonos móviles.
Además, estos monitores consumen menos energía y son más confortables para la vista. El funcionamiento era que, para entender su funcionamiento, permitía que introduzca la luz principal, componente de los monitores LCD, y la fuente de luz, como su nombre se indica, proporcionaba la luz y normalmente era un fluorescente frío o un LED. Dice que los controles eléctricos, los circuitos eléctricos que nos van a permitir controlar la polarización del cristal líquido, y la pantalla donde tenemos el cristal líquido y los transistores varían capa de filtro. Y la pantalla LED es un diodo semiconductor que cuando el atravesado por una determinada corriente eléctrica puede emitir luz. La pantalla LED tiene un funcionamiento distinto. Son propios de los LEDs los que conforman los píxeles de la imagen. Dice que los circuitos de control existían electrónicamente los LEDs y componen la imagen de punto a punto. Este tipo de pantallas se utilizaban más para publicidad en grande, display visible a distancia. Para la pantalla de un ordenador se utilizaban los monitores LCD. Ahora hablaremos sobre las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles suponen un avance cualitativo en las tecnologías de monitores, principalmente porque convierten a este componente en un dispositivo mixto de entrada y salida. El efecto de monitor ya no solamente muestra los datos de salida del ordenador, sino que ahora permite que se introduzcan datos y órdenes mediante la pulsación de la pantalla. Dice cómo funciona la pantalla táctil, que es sensible a la pulsación del usuario. En lo referente a la parte de presentación de imagen en la pantalla, no había varias significativa sobre lo que ya se ha descrito en el párrafo anterior del POTS. Es por ello es que se entera explicar la distancia de tecnologías que se ocupaban de capturar la pulsación del usuario, que al postre de la introducción de tecnologías de la pantalla táctiles. La pantalla táctil de infrarrojo dice que este tipo de pantalla construyen una malla de señales de infrarrojos, por lo tanto la superficie de la pantalla. Al principio es sencillo en uno de los costados vertical colocar una fila de emisores de infrarrojo. En el costado opuesto tengo un sensor de infrarrojo enfrentado a cada emisor que recibía la señal. Dice que hago lo mismo para los bordes horizontales, colocando de forma enfrentada a emisores y receptores. Podemos ver una imagen donde describe. Dice que las pantallas táctiles resistiva dice. En el caso de la pantalla táctil resistiva tenemos dos capas de transparentes que son conductores, colocadas una frente a la otra, ubicadas directamente sobre la pantalla. Ambas capas están muy próximas a la capa inferior. Tienen una malla de electrodo. Cuando se produce una pulsación sobre la pantalla, la capa superior se curva contactando con inferior, realizando la conexión eléctrica. Lógicamente, el pulso de contacto determina un cambio de la resistencia de la malla de electrones. Y la pantalla táctil capacitiva dice que la pantalla capacitiva basa su fundamento en la capacidad del ser humano con el conductor electricidad. En realidad lo que se hace es convertir la pantalla en un condensador. Para ello recubrimos el panel de vidrio de la pantalla con un conductor que tiene que ser transparente. Y esta es la referencia bibliográfica. Gracias por su atención.